las hermanas fueron a la conferencia que se tituló, ¿verdad?, Derribando Barreras, Fortalezas, perdón, Derribando Fortalezas. Y hermanos, pues, sin lugar a dudas, hermanos, como cristianos a veces se levantan varias fortalezas que estorban, pero en esta hora veremos que Dios nos puede hacer vencedores y cómo podemos derribarlas también. ¿Ven, hermanos? Derribarlas también. Ese canto se llama Vencedor, hermanos. Muchas veces he pensado, porque vienen tantas pruebas, porque vienen aflicciones y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento muy solo, oh Señor. Pero en cada hora oscura Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas por donde Él me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. ¿Verdad? En nuestras vidas, nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, hermanos, con nuestros hijos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues sabemos si en realidad, hermanos, se han levantado esas fortalezas, ¿verdad? Amén. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 10, por favor, versos 4 y 5. Vamos a ponernos de pie para leerlo, hermanos. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. ¿Dónde está Segunda de Corintios, hermanos? Después de primera. Oiga, hermano, puro erudito, ya sabemos dónde quedan los libros de la Biblia, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Segunda de Corintios 10, 4, hermanos, y 5. Me voy a asar, pero
hay que respetar la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Segunda de Corintios 10, 4, hermanos, 4 y 5. Leo el verso 4 y juntos leemos el verso 5, hermanos. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En esta semana, hermanos, pues nuestras hermanas salieron a la conferencia de mujeres. Gracias a Dios, fue de grande bendición, hermanos. Gracias a Dios que el propósito se cumplió. Amén, hermanos. Y hermano, estábamos meditando mi esposa y yo los últimos días antes de que ella se fuera. Y yo, hermanos, verdad, pues meditábamos, verdad, hermanos, un día acerca de este tema. Y le decía a mi esposa que en cada conferencia siempre hay un deseo de cambio. Siempre en cada conferencia se queda un impulso, ¿verdad, hermanos? De hacer las cosas mejores, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido conferencias, campañas? Dios ha tocado nuestro corazón, pero todo queda en emoción, hermanos. ¿Verdad? No hay propósito, no hay avance, no hay una verdadera fuerza, hermanos. Por eso, cuán importante es derribar correctamente las fortalezas. ¿Sabes, hermano? He sentido, hermanos, ¿verdad? Tristemente al meditar en esto y en estos días, hermanos, ahora que se fue mi esposa, me volví muy melancólico y pensativo. Y pensaba, hermanos, ¿verdad? Que creo esto es uno de los problemas que han surgido en nuestra iglesia. Que se han levantado varias fortalezas. Ese es uno de los problemas que tristemente, hermanos, estamos batallando. Muchos estamos a la defensiva. Estamos mirando las equivocaciones de los demás, mirando los errores. Sé que tú y yo sabemos, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Conocemos lo correcto, pero muchas de las veces, hermanos, tristemente hemos levantado ciertas fortalezas que impiden que la palabra de Dios fluya, hermanos, en el corazón. Estamos defensivos. Venimos a la casa de Dios, pero venimos con cierta precaución, con cierto recelo. Hablamos, pero hablamos, hermanos, pensando, ¿verdad? Tanteando las aguas, hermanos. Quizás hacemos, quizás damos, quizás decimos, hermanos, pero con cierto recelo, hermanos, con cierta fortaleza levantada. Yo me admiraba de esta iglesia, hermanos, porque esta iglesia era una iglesia que, predicación que se daba, predicación que se ponía en práctica, no sé si usted se acuerda. Pero de repente andábamos desanimados, predicábamos algo, y en la semana, bien prendidos, hermanos. A veces, hermanos, ¿verdad? Veíamos alguna situación tremenda, Dios hablaba un mensaje a nuestro corazón, a la semana cambiaba la situación. Y ahora, hermanos, le pregunto, ¿cree usted que la palabra de Dios ya no tiene el poder? ¿Cree usted que se ha cambiado el mensaje que se está dando detrás de este púlpito? Es el mismo. Pero el problema es que hay fortalezas, en donde cada vez que se predica la palabra del Señor, no traspasa el corazón por la fortaleza que se ha levantado. Donde el amor de Dios no ha sido suficiente, donde solo las lanzas se estrellan en la pared de nuestras fortalezas. Y hay emoción, pero no convicción. Hay entendimiento, pero no práctica. No hay ese amor, ese deseo, esa entrega, porque las fortalezas se han levantado. Yo quisiera, con la ayuda del Señor en esta hora, invitarle a derribar su fortaleza. Su fortaleza. Yo no sé usted, pero cada uno de nosotros sabemos individualmente qué fortalezas se han levantado. Nomás pongámonos a pensar realmente. Cuando platicamos con algún hermano, ¿qué acaso a veces no estamos a la defensiva? Cuando el pastor se acerca a nosotros para decirnos de algo, ¿qué acaso no pensaste tú ya desde antes qué le ibas a responder si te decía algo? ¿Sabes por qué pasa esto?
porque hemos levantado fortalezas. ¿Qué es lo que ha estorbado para que la palabra de Dios llegue hasta nuestro corazón? Y Dios nos ayude a levantar esas fortalezas, hermanos, a derribar esas fortalezas que se han levantado en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos, toca nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos, que este mensaje sea de bendición a sus vidas, como lo ha sido a la mía, Señor, y que su palabra no vuelva vacía, que toque nuestro corazón. Deme la fuerza, la entereza para predicar su palabra, Señor, y que si tú lo haces una vez más en esta hora, que toda la honra y toda la gloria, Señor, sea para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias. Oye, hermano, ¿cómo derribar fortalezas? ¿Cómo derribar esas fortalezas? Cuando hablamos de fortalezas, hermanos, no podemos dejar de hablar de la historia de Jericó. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. Una historia, hermanos, en la cual se ve una fortaleza grande. Aproximadamente se dice que la ciudad de Jericó, hermano, era de 3 hectáreas. Amén, hermanos, imaginémonos 3 hectáreas, hermanos. Se dice, hermanos, que los muros más grandes que tenían eran de aproximadamente 9 a 10 metros, hermanos, de altura. Hermanos, ¿verdad? Y todavía tenían profundidad de 3 metros. Amén, hermanos. Algunos historiadores dicen incluso que alrededor, hermanos, de la ciudad de Jericó, no solamente el problema para pasarla era, hermanos, que estaban muy altos sus muros, sino no solamente estaban altos, sino que estaban también anchos. Había pedazos donde había hasta 6 metros de profundidad, hermanos, en los muros, ¿verdad? Hermanos, ¿se está imaginando, hermanos? 10 de alto, hermanos, ¿verdad? Todavía 3 metros más abajo, hermanos, hundidos en los cimientos, y todavía estaba, hermanos, hasta 6 metros, hermanos, el pedazo de acá arriba, ¿verdad, hermanos? Donde estaban los muros. No era una barda nada más levantada, sino eran unos muros, hermanos, gruesos hasta de 6 metros, ¿verdad? E incluso se dice, hermanos, que alrededor de la ciudad de Jericó había un gran foso, hermanos, ¿verdad? Que medía 3 metros de profundidad, donde los enemigos no podían abalanzarse, hermanos, no podían poner, ¿verdad?, escaleras grandes para poderse subir por los muros, porque había, hermanos, un foso alrededor de 3 metros de profundidad. Cuando hablamos de hermanos, las murallas, hermanos, las fortalezas de Jericó, hablamos de unas tremendas fortalezas, ¿verdad, hermanos? Y déjenme decirle que en nuestras vidas, hermanos, tristemente en ocasiones hay fortalezas que hemos estado levantando. Fortalezas, hermanos, que no nos ayudan. Fortalezas, hermanos, ¿verdad?, que impiden que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón. Yo le digo, hermanos, Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Dios no ha cambiado, hermanos. El poder de Dios es el mismo. La palabra de Dios es la misma, hermanos. Oh, hermanos, y si Dios es el mismo, si su palabra es la misma, y todavía sigue teniendo poder la palabra del Señor y sigue siendo viva y eficaz, entonces, ¿por qué no toca nuestro corazón? Pregunto yo en esta tarde. Entonces, ¿por qué no transforma nuestras vidas, hermanos? Entonces, ¿por qué no levanta nuestro corazón caído, hermanos? Entonces, ¿por qué no nos convence, hermanos, la palabra del Señor? Es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero aún hay fortalezas en nuestro corazón, hermanos, que impide que su palabra llegue a lo profundo de nuestras vidas. Dios es el mismo, pero hay fortalezas que hemos levantado y que impiden que llegue la palabra del Señor hasta nuestro corazón. Oye, ¿cuán necesario es derribar las fortalezas de nuestras vidas, hermanos? ¿Cuán necesario es derrumbar esas fortalezas? Oh, hermanos, hay muchas fortalezas. Fortalezas del recelo, fortalezas de la decepción. Amén. Hay muchos cristianos que están decepcionados de su pastor. Espero yo que aquí no haya ninguno de esos, pero si hay, no me extraña, ¿verdad? Pero yo también me he decepcionado muchas veces de ustedes, y ustedes también se pueden decepcionar de mí. Es normal y natural. Amén, hermanos. Porque usted espera más de mí y yo espero más de usted, y cuando no lo hacemos, nos decepcionamos. El problema no es eso. Vamos a tener una vida llena de decepciones. Los niños tápense los oídos para que no se, ya los amargué a los niños desde chiquitos. En la vida va a haber muchas decepciones, va a haber tristezas. Vamos a poner estándares altos donde la verdad no van a llegar hasta allá las personas que pensamos, donde el amigo va a ser el enemigo, donde a veces el enemigo va a ser el amigo.
donde a veces el que menos pensabas que te podía dar la mano fue el que te la dio, y el que estaba seguro que te iba a ayudar te dio la espalda. ¿Me entiendes, hermano? Así es la vida. El problema no es eso, porque sabemos lo que vamos a vivir. Hermanos, el problema es, hermanos, que todas las situaciones que han venido a nuestra vida han empezado a poner diferentes, hermanos, fortalezas. Amén, hermanos. Amén. Es el problema, que cada decepción es como si pusiéramos un grande ladrillo. Amén, hermanos. Y otro más, y otro más, y otra más. Y se han levantado grandes fortalezas que han estorbado para que la palabra de Dios llegue, hermanos, hasta nuestro corazón. Que ha estorbado para que la palabra de Dios surta efecto en nuestras vidas, hermanos. Por las fortalezas que se han levantado. Pero ¿cómo derribar esas fortalezas? Primeramente, hermanos, solamente puede derribar las fortalezas aquel que quiera que la fortaleza se caiga. Amén, hermanos. Amén. Si no hay deseo, hermanos, no se va a derrumbar absolutamente nada en nuestras vidas. ¿Qué dice Josué, hermanos? Capítulo 1. Lo voy a leer. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. La palabra de Dios en los primeros versículos, hermanos, dice que Jehová habló con Josué. ¿Amén, hermanos? Amén. Y después que, hermanos, Jehová habló con Josué, dice la Biblia, Josué se levanta y le dice a los oficiales: hey, ya vamos a levantarnos, vamos a prepararnos, porque Jehová, nuestro Dios, ya nos va a dar la tierra prometida. ¿Qué acaso ese no es un deseo, hermano? Oh, hermanos, apenas Josué, hermanos, estaba escuchando la voz de Jehová. Cuando termina de hablar Jehová, se levanta, hermanos, Josué, y va con el pueblo y dice: pueblo, ya Dios nos ha dicho que nos va a dar la tierra prometida. Vamos a levantarnos, a prepararnos, porque Dios lo va a hacer. Ese es un deseo, hermanos. Podemos recordar los 40 años atrás, cuando Josué, hermanos, estaba en el grupo de los 12 espías. ¿Recuerda? ¿Todos están aquí, hermanos? Amén. Amén. Veo sus cuerpos, pero no escucho sus voces, Respiren, hermanos. Momentos, hermanos, amargos, ¿verdad, hermanos? Momentos amargos. Momentos, hermanos, donde había un pueblo sin deseo. ¿Se acuerdan, hermanos? Un pueblo sin deseo. Le dijeron: hey, vamos a cruzar, de verdad, porque hay grandes maravillas del otro lado. De verdad, hermanos, dice: es cierto lo que Dios había prometido. En aquella tierra fluye leche y miel. Pero aquellos 10 amargados, hermanos, aquellos 10 pesimistas espías, hermanos, verdad, hermanos, hicieron decaer el corazón del pueblo, hermanos. Y más pudieron 10 pesimistas que 2 optimistas y hombres de fe, que lo fue Josué y Caleb, hermanos. Todo el pueblo decepcionado, todo el pueblo triste, amargado, hermanos, porque siempre es más fácil quejarse que hacer algo. A ver, hermanos, siempre es más fácil quejarse que hacer algo. Hermanos, un pueblo, hermanos, sin deseo, un pueblo, hermanos, verdad, que no quería un cambio en su vida, un pueblo fastidiado, un pueblo, hermanos, que vivió los 40 años más tristes, hermanos.
¿Por qué digo yo que más triste? Usted puede decir, no, oiga, pastor, yo creo que lo más triste del pueblo de Israel fue cuando estuvieron de esclavos. Yo considero que estos 40 años fueron más tristes, porque vieron el poder de Dios, vieron abrirse el mar, vieron cómo Dios les proveyó del maná. Ustedes lo leyeron esta semana. Vieron cómo el Señor les dio agua de una roca. ¿Quién saca agua de una roca, hermano? Bendigo. Oh, hermano, nomás el Señor, Capulina en una película, pero eso es ficción, ¿verdad? Pero nuestro Dios lo sacó de la roca. Nomás Dios hizo todo eso. Nomás Dios destruyó, hermanos, al ejército mayor que existía en aquel tiempo, el ejército de los egipcios. Vieron las maravillas de Dios, y ¿sabes cómo terminaron? Con 40 años de sepelios. ¿Cuántos de ustedes les gustan los sepelios? Ahora se imagina 40 años de sepelios. Eso pasa cuando hay un pueblo sin deseo. Estamos muertos, caminando alrededor, enterrando a unos y a otros. Oye, ¿y aquel hermano? No, pues Dios lo tenga en su santa gloria. Ya no está aquí. ¿Dónde anda? En el mundo. ¿Y aquel otro hermano? Ya tampoco viene a la iglesia. Ya tampoco. No. Vale. ¿Y aquella otra hermana? Tampoco. 40 años, hermanos, enterrando nosotros a nuestros propios hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no hay deseo. Y no se puede derrumbar fortaleza sin deseo. ¿Amén, hermano? ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando en esta hora? ¿Cuántos de nosotros hemos estado enterrando a varios hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo varios han muerto, hermanos, espiritualmente? ¿Es triste, hermano? Es triste. ¿O sabes por qué sucede esto? Porque no hay deseo de derrumbar nuestras fortalezas. Hermanos, ¿sabes cómo poder derribar fortalezas? Teniendo el deseo. Muchos cristianos se han conformado a lo mismo. Se han hecho sus fortalezas, sus barreras, y dicen, aquí la iglesia y aquí mi vida. Aquí la iglesia y aquí mi familia. Aquí la iglesia y aquí mi trabajo. Y en medio hay una línea muy grande y bien trazada. Ni la iglesia se mete aquí, ni yo me meto acá. ¿Qué es eso? Una fortaleza. Una fortaleza. Hasta aquí. Oiga, hermano, fíjese, déjeme decirle que acerca del trabajo. No, espérese, pastor. Yo no le voy a decir cómo hacer usted su trabajo, y usted no me va a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Una fortaleza. Oiga, hermano, quisiera darle un consejo. Mire, en su matrimonio. No, pastor, mire, cada quien su matrimonio. Cada quien sus problemas. Oiga, hermano, le quería decir de sus hijos, hermano, si hay una cosa que debemos de... No, espérese, pastor. Usted preocúpese por los suyos, yo me preocupo por los míos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Fortalezas. Dividiendo. Y el consejo no llega. La palabra de Dios no surte efecto. Porque la fortaleza está ahí. Y no hay un deseo de cambio. Cristianos que han decidido morirse en el desierto y caminar sin rumbo, como el pueblo de Israel en el desierto 40 años, sin sentido, sin propósito, solamente con chispazos, pero sin trascendencia. ¿Amén? Sin trascendencia. ¿Sabe usted lo que es trascendencia? ¿Sabe que muchas de las veces como cristianos nomás tenemos chispazos, hermano? Chispazos. De repente Dios toca nuestro corazón, chispazo, ¿verdad? De repente Dios toca nuestro corazón. Oye, hermano, pero después, hermano, ¿qué pasa? ¿Amén? Oye, después, hermano, después que Jehová habló con Josué, ¿qué le dijo Josué al pueblo? Prepárense. ¿Amén, hermanos? Amén. Josué estaba esperando nomás que Dios le dijera, hey, Josué, yo voy a estar contigo. Y fueron las palabras que Dios le dijo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero hay una diferencia. Si te esfuerzas y eres valiente, te voy a dar a ti la tierra que no le di a Moisés. ¿Me entiendes? ¿Y qué dijo Josué? Prepárense, porque vamos a derribar esa fortaleza. ¿Amén, hermanos? ¿Sabe por cuál empezaron? Por la más difícil. ¿Amén, hermanos? Oye, y esa es la idea, hermano.
Hay que empezar por lo más difícil, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Oye, hay que derrumbar la fortaleza más difícil. Un verdadero deseo de cambio, hermanos, se necesita hoy en día. Un deseo de que las cosas cambien, hermanos, ¿verdad? La locura es, hermanos, hacer las cosas de la misma manera, queriendo obtener un resultado diferente, dijo Albert Einstein, hermanos. Oye, no podemos hacer las cosas de la misma manera y esperar que las cosas cambien. Amén, hermanos. Muchos de nosotros decimos, estoy fastidiado de lo mismo, estoy cansado de lo mismo. Le decimos a la esposa, estoy cansado de los mismos problemas. Le decimos al esposo, estoy cansado de batallar siempre con lo mismo. Decimos los hijos, estoy fastidiado de lo mismo. Pero no queremos cambiar, amén, hermanos. No queremos cambiar, no tenemos un deseo. ¿Cómo? ¿Hacemos lo mismo? Obtenemos lo mismo. ¿Quieres hacer algo diferente? Empecemos con un deseo. Oh, hermanos, un deseo que haga temblar. Amén, hermanos. Un deseo que haga temblar. Un deseo que haga temblar a los hijos. Un deseo que haga temblar a los hijos, hermanos. Un deseo, hermanos, verdad, que vean al papá, hermanos, en verdad, en serio, en las cosas de Dios. Un deseo, hermanos, en el cual, verdad, llega el papá a su casa y le dice, hijos, me he dado cuenta, el Señor me ha hablado a mi corazón. Estamos haciendo malas cosas, hijos. Estamos haciendo malas cosas, hijos. Es tiempo de cambiar, hermanos. Se necesita un deseo, hermanos, que haga temblar a los hijos, hermanos. Un deseo, hermanos, en el cual el hijo diga, hey, ¿sabes qué, papá? Ahora sí la va a agarrar en serio. Ahora sí se acabaron los programas que estábamos viendo. Ahora sí se acabó el Facebook que estábamos viendo. Ahora sí se acabó las contestaciones que respondíamos a mamá. Se acabó la desobediencia. Se acabó la mentira, hermanos. Se acabaron las malas amistades. Se necesita un cambio, hermanos. Oye, un cambio que haga temblar las rodillas de los hijos. Amén. Pero si andamos así nomás, los hijos no tiemblan. Necesitas un cambio, papá. Necesitamos un cambio. Que haga temblar estos tremendos socarrones. Que nos vean los hijos. Hey, papá, ya anda en serio. Ya vale, ya se puso feo. Ahora sí, papá, ya no sé qué le pasó. Le entró un espíritu tremendo, ¿verdad? Pero papá ya anda en serio. ¿Sabes por qué se anda en serio? Porque lo vi hoy, que se levantó más temprano de lo acostumbrado y estaba orando antes de irse al trabajo. Porque lo vi que estaba leyendo su Biblia y nunca la leía. Porque lo vi que le dijo a mamá que la amaba y nunca lo había escuchado. Porque lo he escuchado, porque lo he visto y toda la semana no se ha enojado, no me ha gritado, no ha hecho lo que antes hacía. Necesitamos un cambio, un deseo que haga temblar las rodillas, hermanos. Necesitamos un cambio, hermanos, en nuestras vidas. Un deseo real, hermanos, en el cual haga temblar las rodillas de tu pareja. Amén, hermano. Amén. Oye, que la esposa diga, oye, este tremendo viejón ya se puso feo. Ya hasta me está queriendo quitar las novelas. Uy, ¿Y cómo le digo algo? Si antes no me daba para el chivo y ya me lo está dejando ahí cada lunes. ¿Cómo le digo algo? Si me ayuda cuando viene de la casa en los quehaceres del hogar. ¿Cómo le digo algo? Si agarra a mis hijos cuando llega del trabajo y se ponen a leer juntos la Biblia. ¿Cómo se ponen las rodillas, hermanos? Ay, así. ¿Cuántas rodillas haces temblar? Hermanos, un cambio, un deseo que haga temblar la tierra, hermanos. Porque la cosa se va a poner tremenda. Que te pongas firme, que te pongas en serio con las cosas de Dios. Cuando nos ponemos en serio, hermanos, dice el Señor, yo estaba buscando un hombre nomás. Amén. Amén. Dice, no estaba buscando a 100, no estaba buscando un ejército. Dice, nomás estaba buscando a un hombre que se pusiese en medio de la vida. Amén. Amén. Que abriera el camino. Nomás a uno. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No lo encontré. No lo encontré. No hubo ni siquiera uno. ¿Sabes que esta iglesia no necesita de todos? Así es. No necesita de uno. Uno solo que se levante. Que diga, ya estuvo bueno. Hermanos, vamos a echarle ganas.
Así es, Y amén. le vamos a echar. Es que el hermano no quiere, pastor. Nadie quiere, hermano. ¿Amén? Así es, amén. Nadie quiere. Nadie quiere. Hay muchos tremendos que, no, hombre, no puedo dormir, déjame ponga a leer la Biblia. Agarrar sueño. Válgame, Señor. ¿Me entiendes? Se necesita el deseo. Así es, amén. ¿Sabes por qué no hemos derribado nuestras fortalezas? Porque no hay deseo. No hay deseo. ¿Cuántos de ustedes traen deseo? Que no sea de dormir. Deseo. Es tiempo de hacer temblar rodillas, hermano. Cierto, amén. Amén. Es tiempo de hacer temblar rodillas. Oiga, hermanos, que cuando llegue su esposa, hermanos varones, ahorita cuando llegue mañana la hermana a su casa, hágale temblar las rodillas. Amén. Que diga, ah, carambas, pues ¿quién fue a la conferencia, tú o yo? No, es que Dios también tocó mi corazón. Amén. ¿Entiendes? Dios también tocó mi corazón. Y por eso hice esto, por eso hice lo otro. ¿Y sabes qué? Y te voy a ayudar. Y le preguntamos, ¿qué Dios te habló a tu corazón, esposa? ¿Qué deseos tienes? Compártemelos para juntos luchar por ellos. Amén, hermano. Amén. ¿Qué deseo tienes para luchar juntos? Amén. Para cumplirlos juntos. Yo no fui allá, pero el Dios que habló allá es el mismo Dios que me habló aquí. Amén. ¿Me entiendes? Se necesita un deseo para poder derribar las fortalezas. Se necesitan seguir las instrucciones, hermanos. Amén. Porque dice el capítulo 6, versículo 1 al 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Cuáles eran las instrucciones? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis. ¿Cuántos días, hermano? 6 días, estamos en Josué 6, 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se caerá, hermanos, Fíjense, ¿qué iban a hacer? Nomás dar vueltas. ¿A poco de ser unas buenas instrucciones para poder destruir unos muros? ¿Son normales esas instrucciones? Humanamente no, ¿verdad, hermanos? Instrucciones raras para la batalla. 6 días, una vuelta. Calladitos. Una vuelta. Primer día. Segundo día, otra vuelta. Tercer día, así 6 días. El séptimo día, 7 vueltas. Pero ahora pues iba a haber sacerdotes que iban a tener una bocina, cada uno, de cuerno de carnero. Amén, hermano. Amén. Y las instrucciones eran claras. Después de las 7 vueltas, iban ellos, los sacerdotes, a sonar las bocinas, y el pueblo iba a gritar. Y los muros se iban a derrumbar. Instrucciones raras, ¿verdad? Las instrucciones de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué no hemos derrumbado muchas de nuestras fortalezas, hermanos? Porque no queremos seguir las instrucciones. Cierto, amén. Se nos hace raro. ¿Sabes que muchas veces, hermano, no podemos derribar las fortalezas porque las instrucciones no nos gustan? Amén, hermanos. Amén. Oye, esto está raro. Amén, hermano. Y pensamos, no, esto no se me hace raro. ¿Cómo que debo de amar y respetar a mi esposa? Si ella no me ama ni me respeta. ¿Acaso dice la Biblia, si vuestra esposa os ama y os respeta, respetadla? ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Amar a vuestras Maridos, mujeres, amados. ¿verdad? Amar a vuestras mujeres, respetarlas, tratarlas como un vaso frágil. Pero dice usted, a esta señora la va a tratar como un vaso frágil. Se nos hacen raras las instrucciones. Pero es la instrucción de quién? De Dios. Sujetaos a vuestros maridos. Es que usted no sabe el viejón que me cargo, hermano pastor. No, dice el Señor, sujétate. Amén, hermano. Así es. Sujétate. Esa es la instrucción. Hijos, obedecer a vuestros padres, ¿qué dice? En todo. ¿Sí lo han leído? ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano los hijos. Todos los hijos. Obedecer a vuestros padres, dice, en todo. Amén, hermanos.
ejemplo, si mi papá me dice, oye hijo, ve al baño y saca los papeles del cesto de la basura del baño y los echas a una bolsa de basura, ¿usted qué va a hacer? Los va a agarrar y los va a echar ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que el papá me ha dicho, dice la Biblia, obedecer a vuestros padres. Todo. ¿Bueno? Que papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Hoy no vas a salir a jugar. Hoy vas a ponerte a hacer la tarea llegando de la escuela y terminando quiero que leas, ¿verdad? El libro de Ruth. Ay, es que no, yo quiero jugar y que el fútbol y que las muñecas y que mis amigas. Obedecer a vuestros padres. Todo. ¿Amén? Todo. ¿Sabes tú que aún yo tengo, ¿cuántos años tengo, Rayos? ¿Cuántos años tengo yo? 35 quedamos. 35. Todavía. Ya estoy como los viejitos que no saben cuántos años tiene, ¿verdad? 35 años, hermanos. ¿Sabes que todavía a esta edad obedezco a mi padre? Todavía obedezco a mi padre. Si mi papá me dice, oye, hijo, ¿vas a ayudar para esto y el otro? Más que pues. Trato de hacer las cosas mejores, aún antes de que él me las diga. Yo ahora las ando haciendo. ¿Entiendes? Pues ya vuestros padres. No. ¿Sabes que a veces cuando he ido allá a Saltillo con mi mamá, no me dice mamá, oye, hijo, me hace falta esto, pero procuro comprarlo antes de que ella me diga que le hace falta? Si veo yo que algo le hace falta a mi madre, se lo compro. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Obedecer a vuestros padres, honrar a vuestros padres. Oye, hermano, pero las instrucciones no nos gustan. Así es. Porque papá, hermanos, y sabes una cosa, aquí hay muchos muchachos ya viejones que se creen así, como que yo mero soy Juan Camané, y que a mí qué me va a decir mi papá, ¿verdad? Si yo ya estoy grandote, no, todos. Amén, hermanos. Amén. Todos, absolutamente. ¿Quién es el más viejón de aquí? Hermano Gerardo, es más viejón, hermano. Bueno, es el más viejón, pero no se le nota, hermano. Hay que obedecer a papá. ¿Me entiendes? ¿Qué obedecer? ¿Verdad? Que el hermano José le diga esto y el otro, haz esto y el otro. ¿Qué obedecer? Que es papá. Sí, es, amén. Es la instrucción. Y más que la instrucción de nuestro Padre terrenal, es la instrucción del Padre celestial. Sí, amén. Obedécelo. Es que las instrucciones no nos gustan. Por eso no se derrumban las fortalezas, hermano. Cierto, amén. La instrucción no nos damos cuenta que no es la del que dio el pastor. La instrucción la dio Dios. Amén. Eso lo dice Dios. Amá, tú no me vas a decir con quién voy a andar y con quién no voy a andar. Yo soy libre, ¿verdad? Y se canta la del Froze, libre soy, libre soy. ¿Entiendes? Yo sé a quién escojo. Es que esa está bien bonita, ma. Y de esas vaya en la iglesia, dicen los muchachos. No, hermano, estamos bien equivocados. Yo no sé usted, pero yo considero la mayoría de los papás, yo todos los papás de estos muchachos son cristianos. ¿Amén, hermano? Amén. Todos son cristianos. ¿Crees tú que te vamos a dar un mal consejo? ¿Crees tú que vamos a despedirte algo a ti como hijo que te va a perjudicar en tu vida? Por supuesto que no. Entendámoslo de una vez, jóvenes. Si te estamos diciendo algo es por tu bien. Amén. Es porque no queremos ver tu vida destruida. Es porque no queremos verte como uno más del montón. Es porque sabemos que Dios tiene algo especial para ti, pero tú no lo puedes ver. Sí, es, amén. Por eso tenemos que decirte, hey, allá no, para acá, a la derecha, caliente, frío, limpio. Porque tú no lo puedes ver. ¿Me entiendes? Queremos lo mejor para ti. Obedece. Obedece. Y verás cómo Dios te bendecirá. Sí, amén. Obedecer a vuestros pastores, dice la Biblia, ¿ven, hermanos? Amén. Amén. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esa es la petición. Eso es lo que Dios pide. Obedecer a vuestros pastores. Sí, amén. Pero decimos, la instrucción es rara. La instrucción no me gusta mucho. La instrucción a veces no es muy agradable. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que el día que tú ya no me importes, va a ser el día que ya no te voy a decir nada. Y que voy a dejar que tu vida se vaya a donde tú quieras. ¿Me entiendes? Sí,
Así es, amén. Pero mientras tú me importes, te voy a estar acercando a ti y te voy a estar aconsejando aunque te enojes, porque esa es mi responsabilidad y porque te amo en el amor del Señor. Por eso, como pastor, tengo una responsabilidad de que tú no te pierdas, de que permanezcas firme en el camino del Señor. Sí, amén. Esa es la instrucción que Dios nos ha dejado. Pero a veces no nos gusta, hermano. Fíjense, no nos gusta traer todos los diezmos al alfolí. Cierto. Todos, dice todos. Amén. De todos lados donde agarres. No donde agarres. De donde Dios te dé. Escucha muy raro, ¿no? No anda agarrando cosas que no, hermano. De todo lo que Dios le dé, mejor dicho. Sí. Todos los diezmos al alfolí. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual no solamente es tener un novio o una novia mundana, también es tener un amigo, una amiga mundana. También es andar en fiestas de mundanos. Amén, hermanos. Amén. Es andar en fiestas de mundanos. Que ahí anda el hermano muy sentadote en la primera comunión. Ay, amén. Ahí está. No, hermano, pero yo no le di, yo no estuve, no fui, hermano, no fui a la iglesia católica, nomás llegué a la pura recepción. No. El hermano ahí sentadote, ¿verdad? Hermanos en la acostada, la levantada. No, hermano, no recé ahí, hermano, no llegué que los santos peregrinos, no. Nomás agarré unos cuantos dulces ahí cuando pasé con el mono. Pero no, hermano. ¿Me entiendes, hermano? Sí, amén. Amén. No os unáis, dice la Biblia, en yugo desigual. Porque no hay, hermanos, concordia, hermanos, no hay unión entre la luz y las tinieblas. Donde hay luz, hermanos, quita las tinieblas. Amén, hermanos. Pero a veces, hermanos, no nos gusta la instrucción. Dice la Biblia, portaos varonilmente. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. Dice la Biblia, portaos varonilmente. Amén, hermanos. Los hombres hablan como hombre. Amén. Ven, hasta Junior habla como hombre. Y eso que es niño todavía. Amén. Varonilmente. No está hablando de machínmente, hermano. Varonilmente. Somos varones. Sí, amén. No vamos a andar con. Es que el hermano me hizo esto. Espérese. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Es que el hermano me hizo una mueca. Es que el hermano no me saludó. Espérese. Dice el Señor, pórtate varonilmente. Eres hombre. Amén, hermanos. Amén. Eres hombre. Vístete como hombre. Sí, amén. Entonces, ¿no se visten ustedes bien especial, hermanos? Bien especial se visten ustedes como hombres. Así debe ser. Sí, Amén, hermanos. No con pantalones apretados. Bueno, hermanos, si no tenemos otros, ni modo, pues hay que ponerse los apretados, aunque andemos, ¿verdad?, con cólicos todo el día, hermano. ¿Verdad? Pero, hermanos, nada de pantalones al revés, como están usando ahora. ¿Verdad, hermanos? Oh, hermanos, ahora están usando los pantalones al revés. Lo más grande lo traen abajo y lo más apretado lo traen arriba, hermano. Oye, nada de andarte peinando así, hermano, ¿verdad? Con una peinadita así media rarita, hermano. Nada de eso. Amén, hermanos. Amén. Nada de eso. No se ande sacando la ceja, que la otra, que a ver, déjame hago déjame hago el otro. Véngase, hermano, es hombre. A ver, hermano, déjese crecer el bigote, hermano. Déjese crecer la barba. No se bañe, hermano. Escupa para el suelo. Oye, hermano, hay que ser varones. ¿Me entiendes, hermano? Es que a veces suena chistoso, ¿no? Pero no era hombre, ¿verdad, hermanos? Oye, pero hay muchos hombres que no se quieren comportar como hombres. Cierto. No quieren tomar su papel de hombre, hermano, en la casa. Cierto. La vieja lo manda. Le dice lo que se va a hacer. Y usted y yo somos los de la última palabra, ¿sí, mi amor? Oh, hermanos, juntos, como una carne. Pero usted va como líder al frente. Oye, esposa, ¿cómo ves? Mira, he orado al Señor, este plan y este plan, ¿cómo ves? ¿Le entramos o no le entramos? Vamos a orar. Usted mero, hermano. Sí, amén. ¿Me entiende? Que la esposa, una pregunta, hermano, más, respondan despacito para que no se me salga el video, pero ¿lo trae su esposa a la iglesia? ¿Ah? Si su esposa no lo trae, no viene. ¿Qué hubiera pasado si su esposa le dijera, oye viejo, ¿por qué hoy mejor no vamos allá a otro lugar? Y al cabo Dios conoce, allá oramos y leemos la Biblia. Se hubiera ido. Portaos, dice el Señor, varonilmente. Nosotros somos los que vamos al frente.
Pues la instrucción a veces no nos gusta, Así es. se nos hace rara, y por eso, hermanos, no podemos, hermanos, destruir esas fortalezas. La instrucción está ahí. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 5. No pierda, por favor, Josué. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer? Dice, hermanos, segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué dice? Cautivo todo pensamiento. ¿A qué, hermano? A la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Derribando, ¿qué dice? Todo argumento. No, es que mira que esto, que el otro, que fue, que vino. No, dice el Señor, derribando todo argumento. Siempre hay argumentos. Cierto. ¿Amén, hermano? Siempre, hermanos. Dicen que una excusa es una mentira disfrazada. Así es. A ver, ¿eh? Es que ¿por qué no hizo esto, hermano? Ah, es que pastor, mire, usted no sabe. Lo que pasó es que somos buenos para excusarnos. Dice el Señor, derribando todo argumento, derribando toda altivez, derribando lo que se levante contra el conocimiento de Dios, dice su palabra, y llevando cautivo tu pensamiento a la obediencia. Eso es lo que se necesita, obediencia a las instrucciones de Dios. ¿Qué se necesita para derribar fortalezas, hermanos? Segunda de Corintios, ahí mismo, hermanos, capítulo 10. Ya lo perdí. A ver, segunda de Corintios 10, 5, dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, hermanos, ¿verdad? Que se levanta, hermanos. Perdón, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿qué dice, hermano? En Dios. Ajá, son poderosas en Dios. Amén, hermanos. Amén. Para derribar las fortalezas, hermanos, se requiere, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Tengamos un deseo. Pero para derribar fortalezas se necesita seguir las instrucciones, número 2. Y número 3, para derribar las fortalezas se necesita derribarlas en Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios claramente, hermanos, ahí. Derriban, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas, ¿qué dice, hermanos? En Dios. En Dios. Amén, hermanos. Mira, es muy diferente lo que te voy a decir ahora. Una cosa es caminando tú en el camino de Dios. Pongamos atención, hermanos. Una cosa es caminando tú en el camino de Dios. Otra cosa es caminando con Dios. Y otra cosa es caminando en Dios. Son tres cosas muy diferentes. Caminar en el camino de Dios, caminar con Dios o caminar en Dios. Caminar, hermanos, en el camino de Dios. Esto es siguiendo los pasos de los que caminan. Caminar en el camino de Dios es, por aquí se están yendo todos los hermanos. Ah, pues por aquí me voy. A ver, por aquí me voy. Muchas hermanas de repente han venido a la iglesia, personas han recibido a Cristo como su Salvador, y sin que nosotros les digamos, ellas solitas se ponen su falda. ¿Han visto ustedes eso, hermano? Sí. ¿El pastor va y les dice póngase falda si no viene a la iglesia? No. Solitas lo hacen, ¿por qué? Porque van siguiendo el camino que los demás van caminando. Les he dicho a ustedes, pónganse camisa y corbata. Nomás al que dirige si le digo, hermano, se va a dirigir, póngase corbata, ¿verdad? Al que va a predicar le digo, póngase un saco, ¿verdad? Pero a los demás no, y muchos vienen con corbata. El hermano no predicó y viene con saco y corbata. ¿Por qué? Porque va siguiendo el camino de Dios. Una cosa es caminar el camino de Dios. Pero en muchas ocasiones, hermanos, ese camino a veces es incorrecto. Porque vamos siguiendo a los hermanos que van caminando por un camino y a veces ellos se equivocan. ¿Entiendes? Y muchos nos decepcionamos. Es peligroso caminar a veces nada más en el camino de Dios sin caminar en Dios. Otra cosa es caminar, hermanos, le dije número 2, caminar con Dios. ¿Verdad, hermanos? Caminando con Dios, hermanos, de su mano. Muchos personajes en la Biblia caminaron con Dios. Mire, yo le veo. Es, hermanos, ¿verdad? Caminar con Dios es como ir así, hermanos, ¿verdad? Bueno, supongamos, ¿verdad? Que eres un cristiano. Yo soy el de arriba. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Él está caminando con Dios. ¿Verdad que sí? Está agarrado de mí, caminando con Dios. ¿Sabes que hay personajes en la Biblia que caminaron con Dios? Como por ejemplo Jacob fue un hombre que caminó con Dios.
Cuando se le atoró la carreta, hermanos, ¿qué dijo allá en Betel? Oh Señor, si tú me acompañas y me sacas de este problema, tú serás mi Dios, te voy a dar los diezmos de todo lo que tú me des, ¿verdad? Pues iba caminando con Dios. Pero nomás se le atoraba y otra vez fallaba. ¿Verdad que sí? Oh hermanos, y después, hermanos, más adelante, gracias hijo. Hermanos, Jacob fue un hombre, hermanos, que caminó, ¿verdad, hermanos? Con Dios, agarró de su mano, pero le falló. Luchó con Dios para la bendición, ¿se acuerdan, hermano? Y Dios lo bendijo, ¿verdad? Pero tuvo muchos altibajos. ¿Por qué? Porque es un peligro caminar con Dios, hermanos, porque cuando caminamos con Dios, hermanos, a veces, hermanos, vamos caminando y Dios nos lleva por un lugar y luego a Él no le gusta el lugar por donde Dios lo lleva. Así es. ¿Y qué pasa? Se suelta de Dios. Es un peligro caminar con Dios nada más así. Porque después, hermano, cuando vamos por un lugar tranquilito, calmadito, Él se va bien agarrado a la mano de Dios, hasta le columpea. Gloria al Señor. Va caminando hasta de pasito, ¿va? Gloria al Señor, este lugar sí me gusta. Hijo, vamos por acá, a la enfermedad, a la carestía, porque necesitas algo de eso. ¿Y qué hace? Ay, no me gusta. Es un peligro. Es muy difícil. Ya estamos entendiendo lo que es caminar en el camino de Dios. Caminar con Dios. Pero ¿saben cuál es la otra? Es caminar en Dios. Dice la Biblia que para poder derribar las fortalezas necesitamos hacerlo en Dios. Caminar en Dios es esto, hermanos. Él ya está en mí. ¿Entienden? Él ya no va a caminar, ya no va a correr, sino que yo me voy, si lo llevo por acá, Él se va para acá. Pero Él no tiene cuidado, porque ¿sabe qué? Está en Dios, hermano. Está conmigo. Yo lo llevo. Amén, hermanos. Si Él se cansa, no hay problema. Yo voy caminando. Porque Él está caminando en Dios. Es una gran diferencia. ¿Sabe por qué a veces, gracias mi hijo? Pues ¿sabe por qué a veces no podemos derribar nuestras fortalezas? Porque no estamos caminando en Dios. Estamos caminando en el camino de Dios. ¿Sabe por qué muchos de los que nos visitan ya no están aquí y nomás vienen de vez en cuando? Porque van caminando en el camino de Dios. Le pregunté, ¿es usted cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Pero entonces, ¿a qué iglesia va? Pues yo soy como la India María. Ni de aquí, ni de allá. A donde Dios me vaya guiando. No. ¿Sabes que lo que más ama a Dios es su iglesia? Sí, amén. Dice la Biblia que se entregó por ella. Y si decimos amar a Dios, tenemos que amar su iglesia. ¿Cierto? Si no, no podemos amar a Dios. Pero solamente están caminando en el camino de Dios. Hay otros que caminan de la mano de Dios. Muchos de nosotros caminamos de la mano de Dios. Pero cuando la cosa se pone difícil, lo soltamos. Cuando no nos gusta el camino por donde nos lleva, lo soltamos. Y por eso nos quedamos solos. Y por eso nos preocupamos. Y por eso nos afligimos. Y por eso nos desanimamos, hermanos. Pero aquel que camina en Dios, hermanos, va a poder derribar su fortaleza. Sí, amén. No importa cuán grande sea. Si tú te subes de la mano y te agarras del Señor y dejas que el Señor te lleve por donde sea. Pero la palabra de Dios acabamos de leer en el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, amén. Aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso lo dice aquel que camina en Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo con Cristo, dice. ¿Todo lo puedo qué? En Cristo. Pablo lo entendió. Es no con Cristo, es en Cristo. Amén, hermano. Amén. ¿Cómo vas caminando tú la vida cristiana? ¿Con Cristo o en Cristo? Así es. ¿Sabes que hay una gran diferencia? Así es. Y si tú caminas en Cristo, podrás destruir las fortalezas. Josué 6, 15 y 16, la última cita que vemos. Josué 6, 15 y 16. Dice: el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado
la ciudad. Le pregunto, ¿en este momento ya Dios les haya entregado la ciudad literalmente? No. ¿Pero qué le dijo Josué? Es tiempo de gritar. Y griten de una manera tremenda, de victoria, de alegría, porque Jehová nos ha entregado esta ciudad. Sin pelear, sin levantar una lanza, sin levantar una espada, nomás por el puro poder de nuestro Dios. Amén. ¿Eso sabe qué es? Es fe, hermano. Así es, amén. No podemos derribar fortalezas si no hay fe. Jehová os ha entregado en nuestras manos. Dice, yo sé que hay fortalezas, hermano, muy difíciles de derribar, pero sé que Dios lo puede hacer. Sé que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Sé que si hay alguien que puede hacerlo. Sí, amén. ¿Sabe quién es? Ese es Dios. Amén. Si hay alguien que pueda hacerlo, ese es Dios. A veces hay cosas tremendas en nuestras vidas. Pero hemos de saber una cosa, que cuando todo está perdido, cuando has perdido todo lo que parecía importante para ti, te vas a dar cuenta que lo único que realmente era importante era Dios. Sí, amén. Muchas veces tenemos que perder todo lo que parecía importante en nuestras vidas para darnos cuenta que lo que era verdaderamente importante, lo que le daba sentido a tu vida, era Dios. Sí, amén. Era Dios. Oh, hermanos, hay que tener fe. ¿Usted tiene fe en que puede derribar eso? Miremos a nuestro interior, hermanos, en esta hora. Y démonos cuenta que en verdad, hermanos, no podemos pecar delante de Dios siendo mentirosos, hermanos. Se han levantado ciertas fortalezas en nuestro corazón. A lo mejor amarguras, decepciones, tristezas. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que ha impedido que la palabra de Dios haya llegado a nuestro corazón. ¿Por qué no las derribamos en esta tarde? Amén. Amén. ¿Usted cree que Dios puede cambiar su vida? Sí, amén. Oh, hermanos, a veces pensamos que le decimos al borracho, Dios puede quitarte de ser borracho. Dios también nos puede cambiar a nosotros. Sí. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. ¿Cree usted que Dios le puede volver a dar ese ánimo que tenía antes? Amén. ¿Cree que Dios puede volver a avivar ese primer amor que había en su corazón, hermano? ¿Cree usted que Dios puede volver a darle ese deseo que tenía antes cuando veía la iglesia, hermanos? Un deseo ferviente, un deseo ansioso, hermanos. Un deseo, hermano, que estábamos deseando. No, hombre, se me hace largo el día domingo para poder estar en la casa de Dios. Se me hace largo el tiempo, ¿verdad? Para poder estar una vez más en la casa del Señor. Oh, ya quisiera volver a estar ahí. Y no podemos negar, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Muchos se nos ha acabado el deseo, hermanos. Muchos se nos ha quitado el deseo de leer la Biblia. Se nos ha quitado el deseo de venir a la iglesia. Decimos sí, amén. Pero, hermanos, ha dejado de darle sentido a esta iglesia, a nuestras vidas, hermanos. Ha dejado el Señor, hermanos, de poner ese deseo en nuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón se ha menguado, hermanos. No podemos nosotros ser mentirosos. Sí, es Porque todos lo vemos. Todos lo vemos. cierto. Y lo sentimos. Es porque se han levantado fortalezas. Pero con la ayuda del Señor, Abraham Salas no las va a poder derrumbar. Tú solo no las vas a poder derrumbar. Pero en esta hora nuestro Dios Todopoderoso las puede derrumbar. Sí, amén. Él es el que puede. Si hay alguien que puede, es Dios. Sí, es. Si hay alguien que puede, es Dios. Pero necesitas buscarlo en esta hora. Qué triste es cuando las fortalezas se han levantado a nuestra vida e impiden que Dios llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Fortalezas que se han fortalecido cada día con una mala actitud, con un mal saludo, con una palabra ofensiva, con algún menosprecio, con algún reclamo, con alguna decepción, con algún supuesto que quizás ni era verdad, pero se ha fortalecido. El Señor en esta hora, como dijo Josué, Dios las ha entregado en tus manos ya. Si tú tienes fe, en esta hora date cuenta que Dios ya las ha destruido y las puede destruir. Si tú tienes fe, en esta hora el Señor va a derrumbar todo lo que el diablo ha levantado en tu corazón. Si tú tienes fe, Dios en esta hora va a derrumbar la fortaleza de tu corazón.
si tienes fe que Dios lo puede hacer. Dijo Josué, el Señor ya lo ha hecho. Ciertamente. El Señor ya lo ha hecho. Y qué hermoso fuera que en esta hora, iglesia, todos podamos creerlo. Amén. Amén. Dios ya lo ha hecho. ¿Tienes alguna fortaleza en tu corazón? El altar está listo. Venga y déjesela al Señor. Dígale a Dios: Señor, quiebrame, Señor.